la doctora Claudia Patricia Vera Blandón. Ella es abogada de la Universidad de Medellín y especialista en Derecho Laboral con énfasis en Gestión Humana y Derecho Comercial de la misma universidad. Ella tiene una experiencia y un conocimiento del sector, ya que tiene 13 años asesorando entidades cooperativas. Esto es muy importante y es lo que UniónCo quiere, que todos sus conversatorios y su formación y acompañamiento sea dirigido a las entidades que la conforman. Entonces, nuevamente mil gracias a todos y quedamos con la doctora Claudia en este conversatorio. Igualmente les informamos que el conversatorio está siendo grabado y la doctora tiene programada su agenda en unas secciones que ella misma les va a explicar. Nos están colaborando con la grabación y Luisa Fernanda con las preguntas que tengan mediante el chat. Entonces, ya la doctora les explica la dinámica y quedamos con ellos. Adelante, doctora, y mil gracias. Muy buenas tardes para todos los presentes. Muchas gracias, doctora Amilvia, por la presentación. Por medio de esta charla queremos presentarles a todos la nueva dinámica que tienen los juzgados en la parte virtual y los cambios que han traído en la presentación de sus demandas y la forma como van a actuar los juzgados con todos los procesos jurídicos. Consideramos que esta charla por medio de UniónCo va a fortalecer mucho la parte de cartera de ustedes y el conocimiento que ustedes requieren de la forma como se operaría en los juzgados para que tengan nuevos lineamientos dentro de la forma como operarán en las cooperativas o en los fondos de empleados o en las diferentes entidades. Como lo dijo la doctora Milvia, Luisa Fernanda me va a colaborar con el chat para recepcionar sus preguntas. Voy a dividir la conferencia pues, o la charla en 6 ciclos que comprenden las diferentes etapas procesales y después de que terminemos la explicación de cada una de esas etapas, pues sería muy enriquecedor sus preguntas o sus aportes para que se nos vuelva más dinámica la charla y no sea solamente una persona hablando y hablando del tema. No sé si comenzamos ya. Luisa Fernanda, ¿qué quiere decir para que nos aporte en el tema de la recepción de preguntas? Bueno, muchas gracias, doctora Claudia. Buenas tardes para todos. Como lo acaba de decir la doctora Milvia y la doctora Claudia, esperamos que este conversatorio sea de mucho agrado para ustedes y sea muy enriquecedor. Como lo dice la doctora Claudia, entonces la charla se va a dividir, digamos, en 6 secciones. Esperamos que por el chat puedan dar sus aportes o sus inquietudes. Ella después de cada sesión nos va a dar más o menos 10 minuticos para responder las inquietudes. Entonces les agradezco por favor que sea solamente por el chat para no interrumpir mucho la charla. Y no siendo más, muchísimas gracias. Los dejo entonces con la presentación. Listo, doctora Claudia, ya puedes empezar. Claudia, recuerda que tienes el micrófono silenciado, ¿vale? Para que lo habilites, por si estás hablando no te estamos escuchando. Ahí sí me escuchan. Ahora sí, doctora Claudia, puede seguir. Perfecto. Y sí se ven las diapositivas. Sí, señora, simplemente coloca en pantalla completa, ahora sí la vemos completa. Bueno, señor, muchas gracias, don Ned. Bueno, como lo dijimos, queremos darles a conocer a ustedes todo lo que tiene que ver con la virtualidad judicial. Ese nuevo decreto y esa virtualidad empezó en funcionamiento después de lo que conocemos todos como la pandemia o COVID-19, que generó muchos cambios a nivel mundial y entre esos Colombia con muchas de sus actuaciones.
en muchos de los estamentos judiciales y muchas de entidades que prestan servicio judicial o en su equivalente jurisdiccional, como son las superintendencias. El decreto es el 806 del 2004, del junio del 2020. Y por medio de nosotros queremos llegar a ustedes para poder que conozcan todos los diferentes procesos, la forma de presentar las demandas y todo lo que incurre en ellas. Por medio de las diapositivas también quiero mostrarles, por medio de fotos o por medio de otras formas tecnológicas, qué es y cómo funcionan los juzgados y cuáles son sus nuevas actuaciones. Esa es la dinámica que queremos presentarle a todos para que tengan un poquitico más de conocimiento y puedan también reforzar todos sus departamentos de cartera, porque se necesita mucha colaboración de ellos para la presentación de todas las diferentes demandas y los procesos judiciales que nos implican a todos nosotros y más en el cobro jurídico, por medio de los procesos ejecutivos judiciales. Yo sin querer pues dar como una charla larguísima de derecho, sí les traigo una ubicación en el tiempo sobre esa virtualidad, porque no solamente se vino a dar en específico con el decreto 806 del 2020, sino que ya en Colombia se venía perfilando esa incursión de medios tecnológicos en los procesos judiciales. Y eso se dio primero que todo con la Ley 270 de 1996, en el artículo 95, donde empezaron a tocarse los medios tecnológicos para poder administrar la justicia. Llega ya el Código General del Proceso, que deroga totalmente al Código de Procedimiento Civil, y en todos los artículos que yo les enuncio ahí empiezan a mostrarse también esos elementos de virtualidad que requieren los juzgados para poder darle más dinamismo a todo este aparato jurisdiccional. Pero es el decreto 806 el que obliga a Colombia, por medio del presidente de la República y en conjunto con el Consejo Superior de la Judicatura, a implementar esa virtualidad en Colombia en todos los procesos judiciales. De lo primero que quiero hablar es de la firma digital. ¿Por qué? Porque ya, como conocemos, en esta virtualidad, no solamente los abogados, sino los despachos judiciales tienen como regla general la virtualidad y como excepción la presencialidad. Por eso es difícil ya volver a encontrar, o lo que prevén todos los estudiosos del derecho es que se vuelvan a ver presencialidad de los juzgados. La idea es que todos los días quede más afianzada el tema de la virtualidad. Y por eso para la parte judicial fue muy importante la implementación de la firma judicial en todos sus formas de comunicación de los despachos a través de los jueces o los secretarios de los juzgados, con las diferentes herramientas que tienen y las diferentes formas de comunicarse con los usuarios de la justicia. Por eso para ellos, por medio de la ley 1527, se vieron obligados a implementar esa firma digital. Y es importante solamente dar como unos encabezados importantes de esa firma digital para que todos los conozcamos, porque no todos somos abogados, muchos de los que participamos aquí de pronto no somos abogados. Y esa firma digital implantada en la ley 527, en la cual detalla 3 formas de firma. Habla de la firma digitalizada, de la firma electrónica y de la firma digital. Pero nos vamos a concentrar en la firma electrónica, porque la firma electrónica tiene un procedimiento matemático, que tiene una información eléctrica que está establecida con esta, en unión con esta, donde nos da una autoría de quien emite esta firma y le da autenticidad y seguridad al documento. Entonces, por eso estas firmas digitales tienen que estar unidas con un estampado cronológico y tienen que tener una empresa certificadora de dicha firma para poder que tengan validez jurídica. Entonces, esa firma electrónica, al tener ese valor numérico, tiene un procedimiento matemático, que es el que nos determina la credibilidad de esa firma, porque sin esto nos tendríamos que ir a un proceso jurídico para poder rebatir esa firma digital. Y sería la empresa certificadora la que tendría que, a través de un juez,
determinar su credibilidad con el análisis de un perito experto en esta materia. Entonces, por eso es tan importante el certificado digital en la firma digital. Esa firma digital o electrónica tiene un procedimiento matemático, y ese procedimiento matemático nos da una clave. Y es esa clave que se genera a través del que genera esa firma digital, y es el que le da la certificación a esa firma. Tiene que ver, como les dije anteriormente, con un tercero que da la certificación digital, y fuera de eso, esas firmas tienen un atributo especial, que es que esas firmas no tienen repudio. Solamente, como les mencioné anteriormente, si necesitase o no fuesen supremamente creíbles esas firmas, tenernos que presentar ante un juez para que se dirime esa controversia a través de peritos judiciales. ¿Qué pasa con estas firmas digitales? Son dadas o se necesitan más que todo de la parte judicial. En estos momentos le están dando los jueces y los secretarios de los despachos. Pero los abogados nos podemos valer del artículo 244 del Código General del Proceso, que es el que nos determina tener una firma escaneada, y es así como nos están permitiendo en estos momentos presentar todas las demandas ante los juzgados, igual que con las medidas cautelares que solicitamos dentro de la demanda y las demás actuaciones que requiere este tipo de procesos, por ejemplo, los memoriales. Entonces, el artículo 244 del Código General del Proceso a los abogados nos permite tener solamente una firma escaneada en el documento para poder presentarlo ante el juez. Yo quiero mostrarles en estos momentos, así es como nos están presentando los jueces sus firmas digitales en todas las actuaciones que emita un juzgado, en un mandamiento de pago, en un embargo, en una sentencia. Así es como se nos están presentando a nosotros los documentos por parte de los jueces. No sé si tienen alguna pregunta, no sé si Luisa quiere decirme alguna pregunta o hay algún aporte sobre este tema. Bueno, por el momento no tenemos todavía ninguna pregunta. No sé si de pronto alguien la tenga para que la haga en este momento o podemos continuar. Bueno, Luisa, mientras que se van generando las preguntas, voy con el segundo tema. El segundo tema... Bueno, señora. Sí, claro, puedes continuar. Bueno, señor. En los expedientes judiciales. Los expedientes quedaron totalmente virtuales en la parte física, que quedaron allá mientras custodiados en el despacho judicial. Con este nuevo cambio del COVID-19, los juzgados tuvieron que entrar a la tarea de digitalizar cada uno de esos cuadernos o expedientes judiciales. Todas las piezas procesales se encuentran ya digitalizadas y muchos juzgados nos las están aportando por medio de correo electrónico. En esos expedientes judiciales vamos a encontrar el cuerpo de la demanda, o sea, la demanda en sí, las medidas cautelares, que va en un cuaderno aparte que se llama cuaderno de medidas cautelares. Contiene todas las actuaciones judiciales que como abogados solicitamos ante el despacho, los memoriales solicitándoles oficiar a las EPS, solicitando que se requiera el cajero pagador, que por favor nos den la relación de títulos, todo, si hay nombramientos de curadores, todo lo que hagamos dentro del expediente, el juzgado tiene la obligación de digitalizarlo y organizarlo en cuadernos en PDF para hacerlo llegar ante el apoderado si así lo requiere. Entonces uno, como les estaba comentando, y ven en las fotos, uno manda al juzgado una solicitud de copia del expediente. El juzgado le remite a uno esa copia del expediente y le da a uno la solicitud de que envíe o de clic donde dice enviar código para que ellos le generen un código y el despacho o el sistema internamente le genera un código el cual uno digitaliza
y le envía el expediente de esta forma, como yo se los estaba diciendo anteriormente. Tiene un cuaderno de medidas previas que contiene todos los elementos de las medidas cautelares o lo que nosotros queremos embargarle al asociado o al demandado, y el cuaderno principal que contiene la demanda, los memoriales y todas las actuaciones o solicitudes que hagamos ante el despacho. Esto es lo que contiene netamente el expediente judicial virtual en estos momentos. Esto anteriormente existía de manera física ante los despachos, que era lo que uno iba a mirar cada que iba a hacerle un recorrido a los procesos para mirar el estado de los procesos o según las actuaciones que publicara el despacho en la página judicial. Después de este expediente llega la demanda. Y en la demanda, el primer componente que vamos a encontrar y que va a tener un cambio importante es el poder. ¿Por qué? Porque el poder ya no lo puede conferir el representante legal o el gerente del fondo o de la cooperativa, no lo puede conferir a través de un mensaje de datos. No necesita firma digitalizada ni necesita firma escaneada. Solamente se necesita la antefirma. Ya lo de la presentación personal y la autenticación ante el notario quedó abolida. ¿Cómo se presumen auténticos esos poderes? Se presumen auténticos cuando yo lo recibo directamente del correo electrónico que está inscrito ante la Cámara de Comercio. Por eso es muy importante para ustedes, señores gerentes de fondos de empleados y de cooperativas, tener muy actualizado esos correos electrónicos ante las cámaras de comercio, porque solamente se presumirá válido y auténtico el poder que yo reciba a través del correo electrónico que esté inscrito en la Cámara de Comercio y la cual debo aportar con la demanda. ¿Qué otra cosa hay importante en este poder? Los abogados, una vez recibamos los poderes de las gerencias o de los representantes legales, debemos incluir dentro del escrito el poder también, el correo electrónico que tenemos inscritos ante el Consejo Superior de la Judicatura con todos nuestros datos, ya que debido a la virtualidad, para el Consejo Superior de la Judicatura y para todos los juzgados, el único correo válido y el único correo que se tendrá como válido será el que uno tenga registrado ante esta entidad. De lo contrario, si se manda de correo electrónico diferente, podemos poder recibir una respuesta del despacho, pero en caso de alguna controversia, será prueba suficiente para el despacho demostrar que no era el correo electrónico debidamente inscrito ante las autoridades que nos vigilan a nosotros como abogados. Una vez que tengamos el poder y tengamos el cuerpo de la demanda, junto con todos los documentos que contiene la demanda, que son el pagaré, la Cámara de Comercio, la carta de instrucciones, entonces lo debemos digitalizar y dentro de la demanda hay otro cambio sustancial, y es que bajo la gravedad del juramento, nosotros como abogados debemos indicar que los documentos digitalizados son fiel copia del original y también tenemos que especificar dentro del cuerpo de la demanda en cabeza de quién va a quedar la custodia de esos títulos de valores. Entonces ahí empieza como una negociación entre nosotros como abogados y ustedes como representantes legales de sus cooperativas y fondos de empleados. Y es, una vez nos entreguen a nosotros los pagarés y las cartas de instrucción y nosotros hagamos la debida diligencia con ellos, o sea, llenar el documento según la carta de instrucción, ¿qué van a requerir ustedes? Si para ustedes es
más importante y quedan más seguros devolviéndole uno a ustedes esos títulos valores de ustedes tenerlos en su custodia o permitir que el abogado lo tenga en su custodia, porque como ya hemos dicho anteriormente, esos documentos, como no se van a manejar físicos en el juzgado como lo hacíamos anteriormente cuando radicábamos la demanda, que con la demanda teníamos que aportar todos estos documentos originales, entonces ya deberían ustedes generar como una especie de reglamento de cómo van a operar ustedes con ese tipo de documentación tan importante y tan sensible que contiene el pagaré. Es importante que se vayan trabajando como en ese tema para no dejar pagarés y cartas de instrucción en manos del abogado y en manos de su custodia, unos sabiendo que el abogado tiene pues otro equipo de trabajo que le puede colaborar y de pronto puede generarse una pérdida del documento. Otra cosa que quería pues, compartirles es que en este correo electrónico que se ve en la pantalla, en ese correo electrónico es donde se presentan las demandas. Este correo electrónico es el que va a ser la potestad de repartir la demanda ante todos los despachos judiciales que existen en el Palacio de Justicia, que están del juzgado primero al 29. Él revisa, verifica que todo lo que se está exigiendo se haya presentado y que todos los documentos estén en orden para hacerle su debido reparto ante los diferentes juzgados. El reparto es interno y se hace según la congestión que tenga cada despacho judicial. ¿Qué hace parte de la nueva, pues de las demandas ahora? ¿Qué trae nuevo? Trae nuevo que yo ya tengo que presentarle al demandado una copia de la demanda antes de presentar o radicar la demanda. Lo que yo les decía en la otra diapositiva, que yo tengo que presentar la demanda en este correo electrónico con todos los documentos que contiene, esos nuevos documentos que van a ser parte de esta demanda es presentar como prueba que yo a ese asociado que voy a demandar ya le comuniqué por correo electrónico que va a ser demandado y le mandé la copia de la demanda, o sea, lo mismo que voy a presentar ante el despacho. Si no tengo correo electrónico, aunque eso es otra tarea en la que se deben poner en estos momentos los gerentes junto con sus departamentos de cartera, es exigirle a los asociados que por favor aporten un correo electrónico o en su medida quien no lo tenga porque ya es una persona mayor, porque no lo sabe manejar, porque bueno, por cantidad de circunstancias, un correo de una hija, un nieto, bueno, o una persona que pueda recibirlo y que le pueda comentar sobre alguna situación cualquiera que se presente, es importante indicar que si no se tiene, aunque los jueces y todos los decretos y las resoluciones que saca el Consejo Superior de la Judicatura es muy reiterativo en indicar que se debe tener correo, pero que la excepción, si no se llegue a tener, es que debemos de demostrar que físicamente, por correo certificado, enviamos esa copia de la demanda. O sea, que no podemos presentar la demanda hasta que no tengamos certificado de ese envío de esa demanda a la dirección que nos aportó ese asociado. Ese es uno de los grandes cambios que tenemos ahora. Anteriormente nosotros todos los abogados presentábamos cualquier tipo de proceso ejecutivo y no teníamos que contarle a nadie que lo íbamos a demandar, sino que a la persona le llegaba el embargo a la empresa o le llegaba el embargo a su casa, pues sobre el bien inmueble que tenía o sobre el vehículo que tenía. Ya esto es un gran cambio que a mi opinión puede favorecer o desfavorecer. ¿Por qué? Porque si yo le voy a anunciar con anterioridad al asociado que yo voy a empezar una demanda en contra de él, pues puede generar cualquier artimaña para insolventarse o para presentarse en un proceso de insolvencia para persona natural o para traspasar bienes.
yo sé que ustedes van a decir, no, eso no se puede, o sea, que hay algún otro abogado que va a decir, no, eso no se puede porque la Corte ya dijo que si había un proceso de simulación o cambiaba el bien inmueble a nombre de otro mientras que está transcurriendo todo este tiempo, se puede alegar y se le puede demostrar la forma fraudulenta que lo quería hacer, también es un impedimento porque es una traba más que se pone al proceso y que va a generar mucho más tiempo tanto a las entidades como al abogado. Entonces yo considero que esta situación en la que nos pone este decreto nos juega como una pasada de doble faz, por así decirlo, a los abogados. Puede que pueda aparecer el asociado y llegar a un acuerdo y no tener que llegar hasta instancias más superiores, como puede presentarse la otra situación que yo les cuento, o como todos tenemos conocimiento, que mucho asociado pues prefiere retirarse de una empresa antes de recibir un embargo. Este es uno de los grandes cambios. Otro cambio que hay es que tenemos que afirmar el abogado y aportarle a la demanda también, bajo la gravedad del juramento, cómo obtuvimos toda la información que tenemos para poder notificar o comentarle al asociado sobre esa demanda. Eso quiere decir que nosotros, junto con la cooperativa o el fondo de empleado, debemos de presentarle al juez la prueba de dónde sacamos esa información. En estos momentos, con todo el respeto de todos los partícipes, yo lo estoy haciendo por medio de carta certificada con la entidad, donde ella me dice o me firma la gerencia que pues la dirección, el correo electrónico, los teléfonos y toda la información que tenemos fue dada por la cooperativa a través de los elementos recogidos en las solicitudes de crédito o en las afiliaciones a las cooperativas o a los fondos. ¿Esto en aras a qué? Al proteger la ley 1581 del 2012, que es la protección de datos personales. También un gran cambio, porque también todos quedamos sometidos a que bajo la gravedad del juramento tengamos que certificar direcciones y correos. Por eso es importante la actividad del departamento comercial en la verificación de esos datos, para que todos no vamos a incurrir en un problema después de alguna información inexacta y que de pronto nos puedan investigar ante el Consejo Superior de la Judicatura. Otro gran cambio es que cuando te presentamos las demandas, no sé si muchos abogados o muchas personas o colaboradores de las entidades presentaban gastos judiciales por fotocopias, por cantidad de cosas pues que se generaba con la demanda. Este gasto también ya para las entidades va a ser suprimido, porque no hay que presentar ya nada físico y todos estos traslados y copias al juzgado para el archivo, todo esto fue abolido. Solamente con la presentación de un proceso, pues de una demanda con todos sus anexos, con eso tienen los despachos judiciales. Bueno, otro gran cambio es que ya no tenemos que ir, como se nos presentaba anteriormente, retirar de los procesos judiciales las medidas cautelares o los embargos a las entidades para poder embargar un salario o para poder embargar una propiedad ante registro de instrumentos públicos, o poder embargar un vehículo ante el tránsito municipal, porque dentro de la medida cautelar, como abogados debemos aportar dirección, teléfono y correo electrónico de la entidad, porque de ahora en adelante, con este cambio y esta virtualidad judicial, los despachos judiciales se encargarán de erradicar esos embargos y también se encargarán de hacer los desembargos cuando se terminen los procesos por pagos de las obligaciones. Esto también es un gran cambio importante, porque genera mucho más rapidez entre el embargo del juzgado y la entidad.
porque muchas veces las entidades no lo recibían, si eran de otra ciudad lo teníamos que mandar por correo certificado y muchas veces los devolvían. Entonces ya, como miramos anteriormente con la firma digital, que pide el despacho, pues ya tienen mucha más certificación las entidades o las empresas que vayan a recibir estos embargos. Y mucho más expedito para los abogados, porque no tenemos que irnos a hacer pues muchas veces recorridos de mensajería por toda la ciudad repartiendo los embargos. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros como abogados que estos embargos sí fueron efectivos? Solicitándole a los despachos en un cálculo más o menos de un mes a mes y medio, calculando que muchas empresas paguen de manera mensual de la solicitud de títulos si existen en el despacho. El despacho también, los despachos judiciales están devolviendo vía correo todo lo que tiene que ver con las relaciones de título y nos cuentan cuánto dinero han descontado, cuántas veces le han descontado y cuál fue la última fecha en el que hubo el último depósito ante el despacho en la cuenta que le asignó en el Banco Agrario. No sé si tienen alguna pregunta. Luisa, no sé si te han hecho alguna pregunta. No, señora, por ahora no tenemos ninguna pregunta. Recuerden a todos que la pueden hacer por medio del chat. Si tienen algún aporte, alguna pregunta, la doctora está pues como en disposición de responderla. Entonces, si tienen alguna, que la hagan por medio del chat. Estamos muy pendientes. Bueno. Doctora, no, entonces puede continuar por ahora. Gracias, Luisa. Otra forma o otro cambio que hubo fue en las notificaciones. Cuando nosotros presentamos una demanda, le debemos contar a la persona que estamos demandando que contra ella hay una demanda judicial. El primer cambio, como lo vimos anteriormente, es con la notificación personal que se suple cuando yo presento la demanda y le tuve que anunciar anteriormente al asociado que yo voy a presentar esa demanda. Entonces, eso se surte como notificación personal. Yo ya tengo toda mi demanda organizada, le tomo copia al pantallazo del correo electrónico, si la mandé por correo electrónico, la adjunto con la demanda, radico la demanda en el correo que también les mostré con anterioridad y ya cumplí ese requisito. Entonces, ya empieza internamente el reparto y ya me asignan un juzgado. Esa primera actuación o ese comunicado que yo le mando al asociado, eso se conoce como notificación personal. Ya el despacho recibe la demanda, estudia la demanda y me cuenta si me admite la demanda, si me la inadmite o si me la rechaza. Si me admite la demanda, el despacho me va a generar o va a pronunciar por un medio de un mandamiento de pago, donde me va a reconocer la obligación. Muchas veces, muchos especifican el monto, me reconocen a partir de qué fecha, me van a reconocer intereses máximos de usura que se solicitan dentro de la demanda y me dan el reconocimiento de personería jurídica, o sea, me dicen, abogada fulanita de tal o abogada Clara Patricia Vera, le reconocemos personería jurídica para que usted actúe dentro de este proceso. Con ese mandamiento que emiten los juzgados, ese mandamiento lo publican en unas actuaciones que se llaman avisos. Y esos avisos judiciales los debo de bajar yo por la página judicial que se conocen como avisos electrónicos. Entonces los despachos publican una cantidad de estados y esos estados son las actuaciones que ellos emiten durante el día. Cuando yo bajo esos estados judiciales, entonces de ahí me da la posibilidad de imprimir el mandamiento de pago para poder notificarle a la persona y se supla como la notificación por aviso. Mire lo que yo les comento. Los despachos
sacan en su página judicial este tipo de publicación con efectos procesales. Yo escojo la ciudad, Medellín, por decirlo así, y escojo el despacho 15, despacho 16, bueno, el que escoja. Dentro de esta página me aparece lo que ustedes ven como estados electrónicos, que es lo que está en rojito. Y ahí es donde yo veo todas las actuaciones judiciales, que es lo que ustedes ven en estos momenticos, donde dice el número del proceso, la clase de proceso, me indica quién es el demandante, a quién estoy demandando y me cuenta qué actuación hizo el proceso, qué actuación hizo el despacho y a qué horas. Yo de ahí busco, porque en la página judicial me tienen que publicar cooperativa contradepartamentales, un ejemplo, mandamiento de pago contra Gloria Pérez García. Entonces, cuando a mí me sale eso en la página judicial, yo me devuelvo, busco esos estados electrónicos porque ellos me ponen una fecha, publicado el 15 de septiembre, por así decir, publicado el 15 de septiembre. Entonces, yo vengo y busco aquí el demandante, el demandado, y miro que me admitieron la demanda o me dieron mandamiento de pago. Y eso lo bajo. Ellos, después de estas actuaciones que ustedes ven, al final de esto ya publican y ponen todas las actuaciones. Y esto es lo que yo imprimo. Cuando yo imprimo este comunicado del despacho, que en este caso es algo de un perito, pero si me sale el mandamiento de pago, esto es lo que yo tengo que notificarle, esto es lo que yo le tengo que notificar al demandado. Y esto es lo que se suplirá como la notificación por aviso. ¿Dónde lo debo de enviar? Al mismo correo electrónico donde hice la primera notificación personal antes de presentar la demanda. No sé si fui muy enredada o si me hice entender con esta situación de los estados electrónicos. No, claro, doctora Claudia, pues sí, proceda. Después, muchos de nosotros conocíamos que cuando le comentábamos a las gerencias, cuando no podíamos encontrar un demandado, le solicitábamos que debíamos hacer un emplazamiento. Y ese emplazamiento consistía en hacer una publicación en un periódico de alta circulación. Por lo regular lo hacíamos en El Colombiano. Esa situación o este emplazamiento también quedó abolido. Ese gasto judicial también quedó abolido dentro de los procesos. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante, con este nuevo decreto, no con los viejos, muchos de nosotros vamos a seguir solicitándole a ustedes ese gasto judicial con los procesos anteriores al decreto, a la ley 806, porque esos siguen operando común y corriente. Son solamente a partir de esta regulación los que tienen estos cambios. Entonces, con esta nueva regulación, a quien no encontremos ni de manera personal, ni de aviso, ni en el correo electrónico, ni la dirección, ya no tenemos que hacer publicación en El Colombiano, sino que se solicita al juzgado que haga el favor y lo incorpore al listado de emplazados para poder que le nombre un curador ad litem para que conteste la demanda en nombre de él. ¿Qué es un curador ad litem? Un curador ad litem en derecho civil es como el defensor público que requiere esta persona para poder defender sus derechos y poder contestar la demanda. ¿Por qué se debe hacer? Se preguntarán muchos de ustedes. Porque la Constitución Política, a partir del artículo 29, me habla de un debido proceso y tengo que ser muy respetuoso en cualquier tipo de proceso con ese debido proceso y la persona tiene derecho a contestar la demanda. Eso es un derecho constitucional que se le debe reconocer y en civil se suple con el curador ad litem.
Bueno, con las comunicaciones de los despachos judiciales, en estos momentos estamos trabajando netamente virtual y los despachos judiciales generaron un sinnúmero de correos electrónicos con el cual nos podemos comunicar con ellos. ¿Qué hay? Mensajes de texto por medio de correo. El despacho me debe de dar una respuesta a mí, me debe de dar una respuesta donde dice acuse recibido, o sea, que recibió el mensaje. Acuse recibido no significa que ya le dio trámite, sino que el despacho lo recibió, como ustedes lo ven en estos momentos en la fotico de la diapositiva. Ese acuso recibido, ¿para qué me sirve a mí? Para defenderme del despacho, por si llega a haber alguna norma, una anomalía con respecto al proceso, si no me aparece el memorial, si no me le dieron trámite, si me pasó mucho tiempo sin yo tener una respuesta o sin que aparezca en la página judicial. Esa es mi defensa como abogado para yo demostrarle al despacho que él sí recibió y que por tanto tuvo una respuesta automática. ¿Por qué? ¿Qué pasa con eso? Si no hay una respuesta idónea o si llega a haber una controversia con respecto a lo que envié o a lo que yo recibí, solamente tiene validez lo que registra internamente el sistema de los juzgados. O sea, en este caso estamos como en desventaja, porque si llega a haber alguna anomalía entre la respuesta del despacho y lo que yo envío, prevalecerá solamente la respuesta del despacho. Por eso hay que estar muy pendiente con esos acuses recibidos de todos los despachos judiciales. Como ustedes ven, así vamos a encontrar o así encontramos en la página judicial todos los correos de los juzgados. Solamente nos podemos dirigir a ellos por medio de memorial y para poder que hayan actuaciones procesales. Pero si requerimos de cualquier otra información, sí puede hacerse por medio de correo informal. ¿Qué debe de tener el correo? Yo debo de indicarle el número del radicado del proceso, identificar el proceso, identificarlo como ponerle si es un ejecutivo singular, si es un ejecutivo mixto, si es un ejecutivo hipotecario, si es un divisorio, bueno, del tema de que trate la demanda, para poder que el despacho tenga conocimiento. Dentro del cuerpo del mensaje se debe poner la parte demandante, la parte demandada y lo que se va a incorporar dentro del mensaje. O sea, si es un memorial, si es una solicitud de información. Si se requiere información de títulos judiciales, o sea, de qué cantidad de depósitos judiciales existen en los despachos, por medio de correo informal se le solicita al despacho que por favor me indique los dineros que reposan en la cuenta asignada por él, indicando solamente los nombres de los demandados con los números de cédula. Como lo vimos anteriormente, y les expliqué con lo del tema del estados electrónicos, esta es otra forma de comunicación de los juzgados. Los juzgados se comunican con todos los usuarios de la justicia por medio de esta página, donde vemos las actuacioncitas que ustedes ven, los autos que emite el despacho, los avisos, el cronograma de audiencias, los edictos, las entradas al despacho. ¿Por qué entradas al despacho? Porque como ya todo es virtual, para poder uno ir al despacho debe de solicitarle una cita al juez por medio del correo electrónico indicando para qué debo de entrar, qué es lo que debo de requerir para que ellos lo tengan listo, porque la entrada a los despachos no dura sino 25 minutos con autorización. Debo cumplir con todas las normas de bioseguridad para poder retirar el documento que necesito. ¿Qué documentos se van a retirar? Se van a retirar demandas rechazadas o documentos que se requieran retirar, porque de resto todo va a ser virtual. Como yo les mostraba anteriormente, las medidas cautelares, el mismo despacho se encarga de radicarlas, el mismo despacho se encarga de hacer los desembargos,
entonces temporáneamente se podrá entrar, y por lo regular entrará uno cuando le rechazan a una demanda a uno, o por una inadmisión no hubo más consecución procesal y hay que retirarla. Estos son lo que yo les conté, los estados judiciales. Los estados judiciales tienen la fecha en que se lo emitieron, tiene número de estado y tiene las partes del proceso, y junto con la identificación del proceso. Y así se comunica con nosotros los despachos por medio de este tipo de documentación, que es la que nosotros requerimos para poder hacer cualquier ejecución, dependiendo de la etapa procesal en la que nos encontremos. Bueno, lo último, ya lo ultimito, es dentro de los despachos judiciales está ya la entrega de títulos judiciales. También hubo un gran cambio en la entrega de estos títulos. ¿Por qué? Porque antiguamente teníamos que ir ante el despacho y nos entregaban una relación de títulos. Muchas partes de la gerencia nos regalaban a nosotros, o nos daban a nosotros, otorgaban un poder donde se identificaban los números de títulos. Con eso íbamos al Banco Agrario, nos entregaban un cheque y se lo llevábamos a la entidad para que lo consignara, lo cambiara, bueno, hiciera lo que debía hacer con el cheque. En estos momentos esa situación también cambió. ¿Por qué? Porque el despacho emite a través de las actuaciones procesales de la página judicial cuando hay título. Como en este caso lo ven ustedes, dicen que están los títulos a disposición de la parte demandante para que cobren en el Banco Agrario. Ya no hay necesidad de poder, ya no hay necesidad de nada. El cambio en que está, en que por lo regular es a los gerentes a los que les toca ir por esos títulos judiciales ante el Banco Agrario. ¿Con qué? Con una copia de la cédula ampliada al 150, copia del RU y la Cámara de Comercio no mayor a 30 días. ¿Por qué le está tocando esta tarea a los gerentes? Porque los despachos judiciales no están entregando relación de títulos. Y cuando se solicitan por los correos electrónicos asignados, se están demorando más de 45 días para entregarle a uno esa relación de títulos, para poder que nos puedan otorgar un poder para ir ante el Banco Agrario y retirar esos títulos. Entonces, en todo ese tiempo que transcurre, mientras que esperamos que el despacho haga esa diligencia, pues le es mucho mejor al gerente acercarse con el radicado que uno le indique del proceso donde el cual existen títulos para que lo puedan reclamar. Este es otro de los grandes cambios que también trajo el decreto con respecto a la virtualidad en los despachos judiciales. ¿Qué queda de reflexión con respecto a esta virtualidad judicial? Que nos falta mucho para tener una justicia judicial. Los planes de justicia digital para poder utilizar las TIC, o sea, los medios tecnológicos de comunicación, para que sean obligatorios, dejan mucho que desear, visto que el expediente electrónico no es una forma muy idónea para llegarle a todos los ciudadanos o a todas las personas que requieran la justicia, porque no todas las personas tienen esos medios electrónicos para poder recurrir a este tipo de tecnología. No todas las personas tienen el computador, no todas las personas tienen la forma de adquirirlo, no todas las personas conocen cómo dirigirse a un despacho, ni todas las personas conocen todo lo que contiene la página judicial para poderse tener más cercanía con la justicia. Eso es una. Otra es que hay mucha deficiencia en las audiencias. Mucha persona es del común, no sabe manejar la tecnología, no tienen cómo acercarse a las audiencias, las programaciones muchas veces son contradictorias, tiene que esperar uno que del despacho judicial lo llamen a certificarle la hora de la audiencia, a indicarle a uno
que esté pendiente, que si el testigo no tiene el medio electrónico, entonces por favor se lo desplace uno hasta la oficina o hasta donde el lugar que esté para poder que él pueda atender la audiencia. Pues lo único que dejan en la virtualidad en todos estos procesos judiciales es que Colombia está muy atrasada en este tipo de tecnologías y que lo único que evidenció el COVID-19 es que la justicia en este país se tuvo que meter por obligación en esta virtualidad y que ni si los usuarios no conocemos muchas veces y no tenemos la idoneidad para manejar este tipo de tecnología, muchos de los funcionarios judiciales que trabajan en la rama judicial. Hay personas muy adultas que no conocen los sistemas, que no saben digitalizar un expediente y que se enredan mucho en una audiencia judicial cuando se está participando de ella. El COVID-19 evidenció el retraso que tiene la justicia en este país en temas de tecnología. Tanto es así que muchos jueces eran muy reacios a la firma digital y por obligación tuvieron que meterse en el cuento de la firma digital porque para muchos de ellos ver la desmaterialización de los títulos y la forma electrónica en el que se manejan los documentos era un tema contradictorio para ellos y que generaba mucha polémica en cuanto a las certificaciones que exigían para poderle dar validez a este tipo de documentación. No sé si fui demasiado clara o fui demasiado vaga y no entendieron casi nada, pero esto es lo que hay en estos momentos en tema de virtualidad y los cambios que hay en la presentación de todo el tipo de proceso judicial y más lo que nos compete a nosotros en temas de procesos ejecutivos. Claro que sí, doctora Claudia. Por acá en el chat tenemos varias preguntitas, entonces te las voy a leer para que por favor las respondamos. Sí, señor. Entonces nos dice, la señora Marta nos dice, para las entidades es importante tener actualizada la base de datos de los asociados o los acreedores como personas naturales. Sí, señora. Es muy importante que... ¿Aló? Sí, claro, bien Sí, pueda, doctora. Doña Marta, mire, es muy importante tener muy actualizado esos datos, porque como yo le manifesté, para nosotros como abogados, para poder darles muy buenos resultados a ustedes en las entidades, el tema del correo electrónico se va a volver netamente esencial para poder tener la comunicación directa con los asociados en la presentación de la demanda y para poder que el despacho judicial pueda tener un impulso procesal mucho más rápido y más eficaz del que todos queremos para poder tener buenos resultados. Porque si nosotros no damos una información veraz, se nos va a tomar mucho tiempo dentro del mismo proceso estar solicitando al juez que radique o solicite a la EPS donde la persona está vinculada, si de pronto tiene información más actualizada para poder seguir con el impulso procesal, notificarlo, tener el correo electrónico, tener una dirección. Eso es uno. Y lo otro porque le genera menos gastos a las entidades si tenemos esos correos electrónicos, porque eso significa que no tendrían que gastar tanto dinero en reembolsos o en gastos de notificaciones de manera física para mandarlas por Servientrega, por el 472, entonces eso también le genera a las entidades menos gastos y al demandado también, porque de todos sabemos que todos esos gastos judiciales, pues de una u otra forma se le transfiere al demandado, que es el que paga todos esos gastos judiciales. Listo, por acá tenemos otras preguntitas. La doctora Milvia nos pregunta, ¿el aviso de la demanda o procesos también aplican del asociado o persona natural hacia las entidades? No, doctora. La notificación por aviso solamente es al asociado
al asociado que vamos a demandar. Y si a que vamos a demandar es una entidad jurídica, también a esa persona le tendremos que suplir esa notificación por aviso. Pero nunca es viceversa, nunca la entidad. Si yo como abogado no tengo que avisarle a la entidad que voy a demandar, pues, o que voy a empezar un proceso donde ella es la demandante, no. Es al demandado, quien recibe la demanda y quien va a tener toda la carga procesal en estos momentos, es a esa persona a quien hay que notificarle. Listo, por acá antes otra preguntita de la doctora Milvia. ¿Se requiere la autorización expresa del asociado para contactarlo mediante el correo electrónico o con la actualización de datos se cumplen? No, doctora, con la actualización de datos se le cumple. Cuando ustedes tienen el pagaré, dentro del pagaré hay unas especificaciones claras donde hablan de una cláusula aceleratoria, y esa cláusula aceleratoria nos dice que con el incumplimiento de una cuota, de dos, bueno, ya lo que se establezca internamente la entidad, se empezará el proceso jurídico. Entonces, y en muchos pagarés, o en casi todos los pagarés que yo conozco de las entidades, tienen determinado que se renuncia a términos y ejecutorias. Con ese pedacito, con esa lecturita de que se renuncia a términos y ejecutorias, no hay necesidad de avisarle a la persona que la voy a demandar. Solamente con la actualización de datos obtengo la información que necesito de ella. Listo, muchas gracias. Por acá la señora Claudia. Por acá la señora Claudia nos pregunta, dice, buenas tardes, ¿podrían recomendarnos alguna entidad para adquirir el servicio para las firmas electrónicas y los certificados digitales? No, mire, qué pena, en eso sí, no conozco ninguna entidad. Que pues conozco muchas entidades, pero ya es como del fuero de cada entidad la que determina pues lo de la firma digital. No sé si por medio de Unión COP, doña Claudia, le puede recomendar una firma que le colabore con la firma digital. Perdón, Luisa. Sí, señora. No es lo que nosotros estamos haciendo en este momento, que estamos ya en marca blanca de las firmas. Con GIAR. De las firmas electrónicas. Nosotros Sí, estamos sí. iniciando un proceso y ya lo iniciamos inclusive con GIAR, tenemos ya el contrato jurídico, la parte jurídica surtida y estamos en marcha blanca de este proceso de las firmas digitales. Entonces, en Unión con mucho gusto le ofrecemos este servicio. De todas formas, tiene que mediar una firma reconocida y estamos con GIAR. Con GIAR. Sí, con GIAR Electric del proveedor. Sí, como dice la doctora Milvia, en este momento estamos, pues, digamos, en toda la implementación del proceso de firma electrónica, entonces, digamos que sí se puede hacer, digamos, la implementación con nosotros, entonces ya nos pondríamos de acuerdo y le enviaríamos toda la información a la señora Claudia. Si quiere, ahorita me deja el correo electrónico acá en el chat y yo me contacto entonces con usted. Bueno. Voy a Doctora, continuar. perdón, Luis. Qué pena. ¿Hay Sí, más tranquila. preguntas? Sí, señora, hay No, otras continuamos. tres. Listo. No, pero bien pueda, diga si quiere la opinión. No, Y ni yo, pues, riesgos, es que era otra pregunta, pero hay más, entonces adelante, tranquilo. bueno, Siga Luisa señora. Fernanda. Bueno, señor. Entonces dice, el señor Pedro, si todo se entrega virtualmente, ¿para qué pedir una cita para devolución de documentos cuando se rechaza la demanda? La cita a la que yo me refería era, como yo les comenté, la virtualidad en estos momentos empezó a operar prácticamente a partir de agosto, porque los despachos judiciales supuestamente empezaron en julio, pero aquí en Medellín tuvieron un brote de COVID y no empezaron sino hasta el 15 de julio. Después hubo una eventualidad dentro de los despachos y volvieron y lo cerraron. Entonces, prácticamente
con estos nuevos procesos, lo que dice el señor Pedro es la verdad. Como todo lo tenemos nosotros aquí en la custodia de las entidades, o sea, en custodia del abogado, no hay necesidad de retirar. Los procesos viejos sí son necesarios retirarlos. Si hay un rechazo de la demanda o una inadmisión a la cual no se le cumplieron los requisitos, no por negligencia del abogado, sino porque se pudieron cumplir, pero el despacho no los validó, entonces sí es importante ir a recoger esos títulos físicos para poder volver a empezar el proceso, porque acuérdense que pues o uno presenta cuántas veces le rechacen la demanda, cuántas veces uno la puede presentar. Listo, continuamos entonces por acá. El señor Orlando nos dice, muy bien, muchas gracias. Tenemos otra preguntita de la señora Marta. En los títulos valores debe quedar consignado el correo electrónico del deudor como requisito fundamental. No, doña Marta, en los títulos valores no es necesario que quede documentado el correo electrónico del asociado. No es necesario. Listo. Y por acá la señora Nora, para los casos de asociados que viven en zonas rurales, que no tienen acceso a tecnología y no llega correo certificado, ¿cómo se le haría la notificación de la demanda? No, mire, para las personas que viven en los sectores rurales, pues yo conozco una empresa de notificaciones que se dedica solamente a visitar esas partes rurales. Es un poquito costoso esa notificación, pero ellos van por direccionamiento de puntos claves de donde se encuentra la persona. Yo me he encontrado con esto. Por ejemplo, Vereda del Carmilio, junto a la tienda de fachada amarilla donde está yo no sé quién. Entonces, esa es la especificación que uno le da a ese correo postal, y ellos se encargan de ir hasta allá, le toman foto a la puerta y le toman pues los datos a la persona, la hacen firmar, y eso es lo que le devuelven a uno para uno llevarlo a los juzgados. Más sin embargo, si es persona de la parte rural, si tienen alguna persona más joven que tenga, porque es que el correo electrónico, hasta uno para suscribir el celular, le piden un correo de Gmail. Entonces, pues cualquier persona familiar cercano que le pueda prestar el correo, pues sería muy bueno por ese medio solicitar la información para poderla tener mucho más clara y mucho más eficaz para poderlo notificar. Bueno, por acá en el chat ya no tenemos más preguntitas ni ninguna otra. Ah, no, qué pena, por acá acabo de llegar otra. Dice el señor Juan, ¿el mensaje de texto se puede utilizar para hacer una notificación? No, los juzgados en estos momentos, en todos los decretos y las resoluciones que han emitido, solamente han hablado de correo electrónico. ¿Qué he evidenciado yo? Que en la ley 1249 del 2008, que es la que permite notificarle a la persona cuando yo voy a enviarla a los reportes de las centrales de riesgo, sí dejan como un vacío legal que me permite a mí utilizar el medio, el WhatsApp o el teléfono para poder notificarle esa situación. Pero en estos momentos, todas las resoluciones que han sacado los despachos no han hablado de esta posibilidad, sino solamente en medio electrónico, pero por correo. Listo, por acá la señora Nora nos dice, doctora, ¿y entonces qué pasaría con la reserva de la información? No, doña Nora, mire, la reserva de la información queda supeditada a la seguridad jurídica que le entrega el despacho, que le entrega el abogado al despacho por medio
de la gravedad del juramento. Por eso lo que yo les dije dentro de la charlita era que por eso era muy importante tener esa comunicación con todos ustedes y con sus departamentos de cartera y su departamento comercial, porque de una u otra forma queda afectado el abogado porque él tiene que decir bajo la gravedad del juramento de dónde sacó esa información. Y por eso yo, pues qué pena con todos ustedes, pero el método que yo estoy utilizando, las demandas que he presentado con este nuevo, con esta nueva virtualidad es que la entidad me dé una cartica certificada, pero solamente donde se determine el correo electrónico, para yo no tener que tener más información. Bueno, por acá ya no tenemos más preguntitas. No sé si de pronto quieren hacer otra intervención, de pronto ya para finalizar. No, yo porque la levantó, no. No se le entendió la respuesta. No, Nora estaba levantando la mano. Luisa. Sí, señora. Nora está levantando la mano. Doña Nora, bien peda. Doctora, ¿Puedo activar el micrófono? Sí, Claudia. Es para el caso de la pregunta que nosotros decimos que asociados que viven en zona rural y nos están informando que se puede hacer por medio de un correo electrónico de otra persona. Entonces, ahí no sé, estaría lo de la reserva de información o que la persona me diga, no, es que yo nunca notifiqué, autoricé que me lo mandaran ahí, cuando yo estoy dando un correo que no es mío, ni es mío. No, ya no la porque mire, lo que yo he propuesto es lo siguiente: si es una persona, porque me han preguntado, doctora Nora, muchas veces es con adultos mayores. Una persona adulto mayor no tiene correo electrónico, qué difícil es. Entonces, indicar dentro de la solicitud de crédito que el señor, por ejemplo, que el señor Pepito Pérez no tiene correo electrónico, pero que su hija Sara González lo tiene y que él autoriza a que toda esa información se les sea enviada por correo electrónico. Aunque doña Nora, recuerde que yo dentro de la charlita también dije, la regla general es la virtualidad, pero si en el caso excepcional es imposible tener un correo electrónico y usted cree, doña Nora, que de pronto se le vuelve un problema con el asociado, tener correo de terceros para mandarle la información, se notificará de manera física por correo certificado a la dirección que aporte el asociado. Listo. Por acá antes también el señor Pedro nos decía, no se le entendió la respuesta a la pregunta anterior. La pregunta anterior dice, la doctora Nora dice, doctora, ¿y entonces qué pasaría con la reserva de la información? De pronto si nos puede hacer un poquito más de claridad, doctora Claudia. Sí, Luisa. Don Pedro, mire, yo le explicaba a la doctora Nora que ella me decía sobre la reserva de la información, solicitándole, así le entiendo yo, me clarifican si de pronto no entendí. Si yo le pido a ese asociado que no tiene el correo electrónico, solicitarle un correo de otra persona, entonces que él de pronto podría argumentarme, no, pero es que yo nunca autoricé ese correo. Entonces, es como dejar por escrito en la solicitud de crédito o en la solicitud de afiliación que él autoriza que en ese correo se le envíen las notificaciones o avisos judiciales que se requieran porque él no posee correo electrónico y que él no sabe utilizar el medio tecnológico del correo electrónico. Aunque también yo le hice claridad a la doctora Nora que la regla general es la virtualidad, pero que también los despachos dejaron la puerta abierta indicando que si era imposible tener un acceso electrónico por parte del asociado o del demandado, se haría de manera
física, o sea que todavía tenemos la posibilidad de entonces notificarlo de manera física a través de correo certificado de Servientrega o 472, que son los más utilizados sobre esa notificación. Bueno, listo. Por acá en el chat ya no tenemos, digamos, como más preguntitas ni alguna intervención. Entonces, no sé, doctora, cómo quiere finalizar. ¿Alguna conclusión? Sí, a todos los presentes. Darles muchas gracias por la atención prestada. Ponerme a su disposición si tienen alguna duda. Con todo gusto, en lo que requieran, les colaboro. La virtualidad, lo que yo les dije para finalizar, tiene cosas buenas, también tiene cosas malas, pero lo importante es acomodarnos a las situaciones que se nos van presentando día tras día. Solicitarles de manera muy comedida, porque yo sé que hay muchos colegas que trabajan con ustedes, que la parte comercial y la parte de cartera sean muy acuciosos en la información que se requiera, porque eso nos permite mucha agilidad a todos para poder lograr ese fin que tiene el proceso judicial y más el ejecutivo, que es la recuperación de la cartera. Y mucho más que se nos vienen tiempos difíciles después de que pasen todos estos alivios financieros que de una u otra forma ha dado el presidente, y que vamos a encontrarnos muchos procesos judiciales. No, estoy presta a lo que necesiten, con todo gusto, y espero que haya sido muy clara y que a ustedes también les haya dado una luz y una claridad de qué es y cómo funciona un proceso ejecutivo aquí en Colombia ante los despachos judiciales. Bueno, doctora, muchísimas gracias también a usted entonces por acompañarnos en este conversatorio. Esperamos que todos les haya quedado clara la información y les haya agradado. A partir del día de mañana en la página de Unión COP podrán encontrar la grabación de este conversatorio, al igual que la presentación que acaba de hacer la doctora. Muchísimas gracias a todos, que tengan una feliz tarde. Hasta luego y mil gracias. Hasta luego, gracias. A todos, mil gracias por su participación. Felicidades. Muchas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias por la invitación, muy práctica. Muchas gracias, buenas noches. Hola, doctora Claudia. Felicitaciones, qué charla tan clara, tan didáctica. De verdad que aprendí mucho. Tú ya manejas ese tema como muy claro y te agradezco mucho porque de verdad que no había tenido como el cuidado de ponerme a estudiar esta norma. Muchas gracias, te felicito, muy claro, muy bonito y muy bien manejada. Muchísimas gracias a todos por la asistencia.